Hola, buenas tardes. Soy Maciel Castedo. Bueno, muy contenta de estar en esta oportunidad con ustedes. Agradecer a la organización del Congreso y sobre todo acá a Fundepi, Bolivia. Y bueno, podemos comenzar. Tengo un tema muy interesante que me gustaría compartir con ustedes, un poquito en realidad, de un proyecto social donde queremos incorporar protocolos y técnicas actuales. Voy a seguir, cualquier cosa me avisan, por favor. Me avisan que estoy sin audio, pero bueno, por lo menos por imágenes, quiero que sepan que yo soy de Santa Cruz, Bolivia. Este es un poquito de mi tierra, de mi ciudad maravillosa, la cual estoy muy orgullosa y aprovecho la oportunidad que me ven de todas partes del mundo, de Latinoamérica, invitarlos. Me haya gustado que escuchen el audio, pero creo que con las imágenes es una invitación a que, bueno, cuando quieran salir de vacaciones, puedan venir acá a Bolivia a distraerse un poquito y a conocer un poco de este maravilloso lugar, de esta maravillosa ciudad. Nuestra gente, nuestras artesanías, un poquito de nuestra plaza. Y bueno, para no atrasarnos, porque sé que tenemos el tiempo contado, quiero presentarles el tema. Si bien es un protocolo rehabilitador en el adulto con labio paladar fisurado, quiero mostrarle algunas intervenciones orales y faciales de cómo podemos abordar estos casos que son de repente un reto y no muchas veces nosotros como rehabilitadores los tomamos, los agarramos porque tenemos un poco de miedo y la verdad que como rehabilitadores que somos, necesitamos tener un poquito de la idea del abordaje, sobre todo en el que vamos a darle la atención a estos pacientes. Y bueno, vamos a entrar al tema un poquito sobre la introducción. Si bien creo que es de conocimiento general, el labio paladar fisurado es una malformación congénita frecuente del complejo orofacial. Para nosotros acá en Bolivia, no sé cómo están en sus distintos países, tenemos bastante de estos pacientes y la verdad que no tenemos mucha práctica en la atención, entonces por eso que me llevó un poquito a conocer más de esto y poder indagar un poquito más. Bueno, la mayoría de estos pacientes, en realidad, las estadísticas nos dicen que reciben atenciones, pero durante la infancia. Entonces, ellos van a tener, si bien reciben, mientras más temprano reciban intervenciones y tratamientos, menos secuelas van a tener, pero en realidad siempre llegan a tener un cierto nivel de secuelas en la adultez, sobre todo funcionales y estéticas. Entonces, por eso es que este protocolo va basado directamente en persona adulta. Y bueno, la rehabilitación de estos adultos busca restaurar, la verdad, la estética, función y el bienestar. Y bueno, el objetivo de esta presentación es presentarles un protocolo de intervención integral, oral y facial en los adultos con esto. Si bien es un protocolo simple, la idea es que ustedes puedan saber qué hacemos, qué no hacemos, cómo derivamos y como rehabilitadores poder nosotros guiar y dar el norte a la rehabilitación de estos pacientes. Les presento esta imagen porque esto es parte de un proyecto social que hemos iniciado el trabajo con la Sociedad Boliviana de Prótesis y Rehabilitación Oral de mi ciudad. Y bueno, estos son los pacientes que se los va a ir atendiendo y la idea es como sociedad que nosotros podamos aportar a que tanto odontólogos generales como especialistas puedan atender a este tipo de pacientes. Aclarando que tengo el consentimiento de todas las personas y todos los rostros que voy a mostrar, por eso es que no he tapado ningún rostro y además porque necesitamos mostrar para que ustedes vean la simetría. Bueno, entrando al tema,
hay consideraciones generales que nosotros tenemos que tener en estos pacientes adultos. Una de ellas es las secuelas anatómicas. Ahí entran todo lo que es cicatrices, retracciones, asimetrías y todo lo que les dejó ciertos procedimientos quirúrgicos a los que se hayan sometido o en pacientes que no hayan sido candidatos para someterse a cirugías todavía tienen estas secuelas. Luego, alteraciones dentoalveolares, como la mayoría llega a tener una pérdida dentaria y por ende maloclusiones. También trastornos funcionales. Nosotros sabemos que al tener pérdida de piezas dentarias, bueno, ya vamos a tener un trastorno funcional en realidad, ¿no? Como dificultad para la fonación, para la masticación, para la deglución. Entonces ya va el acúmulo de trastornos que nosotros vamos a tener. El impacto psicológico y social persistente, que no es menos importante porque realmente el bienestar de la persona involucra en cómo se siente, ¿no es cierto? Y cómo se muestra hacia con los demás. Luego, la necesidad de evaluación global e individualizada. Entonces, estas consideraciones son muy particulares de cada paciente porque cada paciente es un mundo aparte y sobre todo en estas situaciones. Entonces, acá tenemos que tener mucho detalle para poder abordar este tipo de pacientes. Si bien acá para que entremos en contexto del tema, básicamente estos pacientes se dividen en dos, que son cuando tienen el labio paladar fisurado unilateral o bilateral, como lo podemos ver en la imagen, unilateral, bilateral. Aquí vemos en la imagen, en la primera de la izquierda, cómo se tendría que ver todo nuestro complejo orofacial. Aquí vemos a la derecha cómo se ve la fisura cuando es unilateral, cómo abarca el piso de la boca, el paladar y cómo va a separar incluso las úvulas. Y luego a la derecha vemos la clasificación bilateral, cómo es la apertura que tiene en todo el complejo orofacial. Aquí una clasificación más para que podamos ver que si bien se clasifican en unilaterales y bilaterales, también hay como subdivisiones. Entonces, como podemos ver en el inciso A, si bien es unilateral, pero solamente abarca hasta el paladar. Aquí en el B bilateral, pero abarca solo paladar. En el C unilateral, pero ya va profundizando. En el D bilateral va profundizando. Y como aquí en el E solamente es la parte del paladar y va hacia la faringe y a todo el complejo. Entonces, acá es en realidad el esquema general de los tipos de las hendiduras labiales, palatinas, combinaciones entre unilaterales y bilaterales, incluso submucosa que se encuentra. ¿Okay? Entonces, vamos dentro de la evaluación diagnóstica integral que nosotros tenemos que dar. Siempre esta palabra es importante, integral, porque esto no es una rehabilitación que abarca solamente al odontólogo. Entonces, la vamos a dividir de tres maneras. El inciso A, la parte clínica y funcional. Entonces, la parte clínica y funcional que nos compete, vamos a hacer un análisis facial y un análisis de las simetrías, asimetrías que tenga, eh, la movilidad labial, el tono muscular, la oclusión, cómo están, la deglución, la masticación y la fonación. Dentro de la imagenológica, todas las herramientas que nosotros necesitamos para indagar más y llegar a un correcto diagnóstico, vamos a necesitar radiografías, tomografías, cefalometría. Creo que estos son de los casos donde el diagnóstico realmente tiene que ser bien completo, bien analizado, como decimos acá, rebuscado, para que nosotros podamos llegar a hacer una intervención multidisciplinaria correcta. Luego, interdisciplinaria, donde va a entrar el especialista en rehabilitación oral y facial, cirujanos, maxilofaciales, fonoaudiólogos, fisioterapia, fisioterapeuta, psicólogo, y pueden entrar otros profesionales más. Estos son los que generalmente
se involucran en esta evaluación diagnóstica integral, por ende también en el plan de tratamiento y la ejecución del mismo. Dentro de los objetivos de este protocolo que les presento, rehabilitador, cuál es el objetivo? Recuperar la función oral, sobre todo la masticación, deglución y fonación. ¿Por qué digo sobre todo? Porque estos pacientes, si bien tienen una afección estética, vienen a convivir tanto, o sea, se adaptan de repente, pero no se alimentan bien. Entonces, si nosotros no le podemos dar salud a este paciente, el tema estético y todo lo demás, creo que pasa a ser importante, pero no más importante que poder tener salud. Obviamente que la mejora estética, tanto facial como labial, también es un objetivo de este protocolo. Restablecer la armonía muscular y orofacial, que ahí obviamente nosotros necesitamos el apoyo y ayuda fonoaudiólogo, fisioterapeuta, para que el paciente pueda volver a realizar las funciones adecuadamente. Luego, favorecer la integración social y la autoestima. Y bueno, estos pacientes generalmente pues ya están en un contexto social un poco retraído, de poco hablar, de poco relacionarse. Entonces, este protocolo lo que quiere también es la integración nuevamente a la sociedad y subir su autoestima. Entonces, el protocolo lo dividimos en las intervenciones orales y las intervenciones faciales. Y las intervenciones orales las vamos a dividir en dos partes. Las intervenciones orales 1 y 2. Y luego las intervenciones faciales 1 y 2. ¿Ok? Todo este protocolo está basado en estos pacientes que le he mostrado, que si bien les voy a mostrar el caso de un paciente para que ustedes vean el seguimiento. Entonces, con este grupo de pacientes que se está rehabilitando, hemos podido hacer este protocolo. Entonces, obviamente que cada protocolo de cada paciente va a tener alguna particularidad, pero la idea de esta presentación es que nos pueda guiar para cómo abordan y ajustan en estos protocolos, o sea, basado en estos protocolos que tienen dos fases, las orales y las faciales. Y bueno, la intervención oral número 1, donde entra la rehabilitación protésica, propiamente dicha, vamos a nosotros tomar en cuenta la reposición de las piezas ausentes. Entonces, la reposición de estas piezas nosotros las podemos hacer con prótesis parciales, con prótesis totales o con implantes, dependiendo del caso. En este caso en particular, lo vamos a someter a la utilización de una prótesis parcial al paciente porque no está en las condiciones para ser sometido a ningún tipo de cirugías y sobre todo de implantes ni reconstrucciones. Es un paciente adulto que no es candidato a cirugía. Luego la parte de cirugía preprotésica, aquí se evalúa, ¿no? Reborde para colocación de implantes, si fuera el caso, en este caso no lo es, frenectomías o alguna intervención. En este caso de nuestro paciente que les voy a ir mostrando, sí se sometió a frenectomía para poder alivianar y soltar el frenillo anterior, anterosuperior, para que pueda tener mejor movilidad del labio y por ende también podamos nosotros colocar un mejor soporte del flanco vestibular de nuestra prótesis para que le pueda dar un poco más de volumen también y podamos mejorar el perfil. Luego, el diseño protésico es extremadamente importante porque nosotros tenemos que considerar la estética, pero adaptándolo al tono muscular. Entonces, no es un diseño simple, común y corriente como lo haríamos en cualquier persona, sino que también este diseño me tiene que permitir cerrar la fisura, que se pueda adaptar bien, que pueda dar soporte al labio. Entonces necesitamos hilar fino para que nosotros podamos hacer un buen diseño. Y bueno, el mantenimiento y el seguimiento periódico que es indispensable, como en todos los tratamientos, necesitamos hacerlo periódicamente y es más en este caso que estamos haciendo rehabilitación protésica con prótesis removibles, aclarando que las prótesis removibles son un tratamiento provisorio, ¿no? Entonces, tenemos que estar con los controles siempre para que esto funcione a corto, mediano y largo plazo bien.
Esas son las intervenciones orales número uno. Y luego vamos a las intervenciones orales número dos, donde ya entra un poco el tema de función y las terapias que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aquí entraría una ortodoncia correctiva para alinear, ver el ajuste de la oclusión y luego el trabajo en conjunto con el fonoaudiólogo para que haga los ejercicios de articulación, resonancia, mejora de la inteligibilidad del habla, o sea, mejora del habla, porque el paciente por él mismo, por él solo, no va a corregir esto, porque ya generalmente en los adultos ya han pasado muchos años y bueno, colocarle prótesis o si bien han usado prótesis, no siempre están aptas porque no se tiene el conocimiento de cómo realizarlas. Entonces, pues, es un aprender de nuevo, es como vuelven a caminar los pacientes. Y las terapias deglutorias para normalizar los patrones deglutorios y respiratorios, sobre todo luego de colocar y hacer nuestros tratamientos. Entonces, en esta parte de las intervenciones orales, les presento, a lo largo de esta presentación voy a mostrar un solo caso, que es el caso de este paciente. Obviamente que las fotos son indispensables para que nosotros podamos evaluarlos, analizarlos, ver su postura en relajación, cuando está riendo, cómo está su musculatura, cómo es su sonrisa, sus asimetrías. Y bueno, verle un conjunto, un todo. Aquí no podemos ver solamente boca, sino el conjunto del paciente. Vemos las asimetrías faciales que son marcadas en esta imagen, más nítida, como el lado derecho del paciente tiene pérdida de soporte, el desarrollo ahí de la musculatura está atrofiado. Entonces, hay una asimetría bastante obvia, ¿no? Vemos acá la asimetría cuando el paciente está riendo, si bien tiene una tonicidad muscular buena relativamente, se nota las asimetrías faciales que él sí tiene. Vemos el perfil sonriendo, entonces todas las fotos y características tenemos que ir evaluándolas para que nosotros podamos realmente decir qué vamos haciendo. Aquí vemos el perfil del lado derecho del paciente, cómo hay la falta de soporte labial en el paciente, cuando está sonriendo, cómo hay una retracción del maxilar inferior, que en realidad es falta del desarrollo óseo por esta fisura que él tiene, entonces hay una falta de desarrollo. Entonces hay una incompetencia de los maxilares. Vemos el perfil del lado derecho. Vamos entrando ahora a la cavidad oral. Vamos de afuera hacia adentro para ver ya con qué nos encontramos con estas fotitos con abrebocas. Vamos viendo foto de frente en oclusión, foto de oclusión derecha, izquierda. Entonces ahí ya podemos ir evaluando el panorama de cómo se encuentra el paciente e ir viendo todo lo que es tejidos blandos, tejidos duros, presencia de dientes, desgaste y todo lo que nosotros tengamos aquí presente en el paciente. Mis fotos intraorales, que aquí ya para nosotros o para los odontólogos en general que no están acostumbrados a lidiar con este tipo de pacientes, queda como un poco preocupado. Y bueno, ¿cómo voy a intervenir al estar con la fisura? ¿Qué hago, no? Para poder sellar esa fisura. Entonces, tenemos que evaluar todo, desgaste, profundidad de la fisura y todo lo demás. Importante, el llenado de la historia clínica, más a detalle. Aquí tenemos una historia detallada que, bueno, todos sabemos que es necesaria para ver los antecedentes y todo más. Nosotros también estamos realizando el escaneo digital porque nos parece de repente indispensable en este tipo de pacientes porque tenemos que ver, ¿no? Cuán profundo es. Algunas clasificaciones, como les mostré al inicio, no son igual que otras.
Entonces, el escáner nos ayuda bastante en el diagnóstico para ver mejor, ¿no? Podemos ir viendo y también comentarles que tenemos ciertas dificultades porque el escáner no cumple al 100% su función a más profundidad. Entonces, mostrarles que también estamos probando con esto y lo que podemos conseguir con el escáner es esto, que también les voy a mostrar los modelos impresos. Entonces, esto ya de la tecnología también en estos casos nos ayuda bastante para ver el panorama en el que nos encontramos y poder evaluar. Si bien nos haya gustado, todavía no tenemos en Bolivia los recursos para poder hacer las estructuras o nuevos materiales para poder hacer las estructuras, en este caso, de nuestras prótesis removibles ya impresas, pero no estamos tan lejos de que ya vamos a poder hacer este tipo de prótesis o combinadas, tanto impresas como analógicas. Pero vamos por ahí, ¿no? Viendo qué alternativas y cómo podemos facilitar los procedimientos para que nosotros vayamos mejorando. Entonces aquí una comparación entre lo que es la imagen del escáner y lo que es la imagen como si fuera nuestro modelo de yeso, ¿no? Para ver ciertas irregularidades. Algunas tomas para analizar bien la situación tanto de la estructura ósea, de la fisura como tal, como de ciertos desgastes de las piezas dentarias. Esto nos permitió el escáner que podamos tener unos modelos impresos para seguir viendo, ¿no? El tema que es una fisura profunda, grande, entonces nos da un poco de temor quizás la toma de impresión y todo más. Entonces vimos indispensable y vemos indispensable el uso del escáner en estos casos. Las radiografías son demasiado importantes también. Si bien estas radiografías ya viene el paciente con esto, generalmente estas radiografías ya se les han pedido, entonces tratamos de pedirles al paciente todos los estudios que ellos se hayan realizado para nosotros también hacer las interconsultas con el médico, con el especialista en cirugía bucomaxilofacial y para ver comprometimiento del seno maxilar y cómo vamos a ir actuando, ¿no? Y hacer las interconsultas. En este caso, nosotros pedimos básicamente la radiografía panorámica. Esta es la radiografía panorámica actual, donde nosotros podemos ver bien cómo es la fisura unilateral pero profunda que presenta este paciente. Entonces, este paciente, dentro de nuestro diagnóstico, nosotros tenemos que ver cómo vamos a cerrar esta fisura de forma que le permita tanto que tenga una buena masticación, una buena deglución, cuanto que mejore la fonética, porque sabemos que al estar esto con comunicación, no hay el cierre, no hay el paladar y la lengua para que nosotros hablemos se apoya, ¿no es cierto? Y ahí se produce todo lo que es el sonido, justamente con los dientes anteriores, cuando hacemos ciertos sonidos nosotros pedimos, ¿no? Cuando hacemos prótesis, si los dientes están muy claritos o no, van hablando con Z, entonces es muy importante el sellado que tenemos que hacerle acá, el análisis que tenemos que hacerle para que el paciente, ¿no?, pueda masticar y hablar mejor. Pedimos la radiografía lateral porque hacemos ciertas cefalometrías para que nosotros podamos ver el perfil facial. Entonces son más exactos los datos cuando hacemos las cefalometrías mediante esta radiografía lateral. Los modelos de estudio, si bien los modelos de estudios de cajón lo debemos pedir, vemos una gran diferencia entre los modelos de estudio que nosotros pedimos al centro con los modelos impresos. Y ahí la necesidad de hacer este tipo de diagnósticos también de las impresiones, porque muchas veces con una impresión convencional pensamos que llega el límite hasta ahí, pero vemos que en nuestro modelo impreso luego el escáner es más profundo. Entonces podemos evaluar el panorama con más exactitud de lo que vamos a hacer. Y bueno, en todo lo que hicimos el diagnóstico, vimos la necesidad de que queríamos probar y realizar nosotros con nuestras cubetas preparadas las impresiones con alginato
ahí con un alginato más espeso, preparándolo al paciente para llegar a tener la comparación de hasta dónde va a ir nuestra prótesis. Y entonces decidimos optar por hacer una prótesis provisoria acrílica de prueba para nosotros tener una mejor idea y claridad de lo que va a ser nuestra prótesis removible de cromo cobalto, que si bien ambas son de una duración provisoria, las prótesis de cromo cobalto, al tener apoyos retenedores, se distribuyen muy la fuerza, entonces son unas prótesis de un poco más larga duración. Sin embargo, las de acrílico, al no tener esa distribución de fuerzas y solo ser mucosoportadas, me causan cierto daño al paciente y son de verdad que súper transitorias y no deben estar mucho tiempo en boca del paciente. Entonces nosotros resolvimos hacer este tipo de prótesis acrílica para poder si bien diagnosticar mejor y poder definir cómo vamos a hacer nuestra prótesis de cromo, cómo vamos a hacer el diseño, porque lo que siempre nos limita es el diseño para que pueda llegar a cerrar esta fisura que es profunda. Entonces, ¿cómo podíamos hacerlo? Entonces, realizamos la etapa de las prótesis transitorias acrílicas y podemos revisar que hay un sellado, pero obviamente no hay una correcta retención porque no hemos puesto muchos retenedores y bueno, no es para ser de larga duración, pero podemos ver la parte del paladar, la profundidad que este tiene, pero cómo se pudo lograr copiar y estar seguros de que esa era la profundidad porque hicimos los tratamientos previos. Entonces, nos ayudó muchísimo para poder ver y cómo podía funcionar. Y aquí también con esta prótesis acrílica pudimos ver que teníamos una limitación que quizás no la notamos antes de esta parte del frenillo anterosuperior. Entonces no permitía que el paciente pueda gesticular y pueda tener el movimiento labial necesario y óptimo para este caso. Podemos ver también cómo los flancos anteriores, la profundidad y el grosor que tenemos que darle para que pueda levantar un poco el labio superior y podamos mejorar el soporte labial también. Entonces, es muy importante y le introducimos en el protocolo esta prueba que hacemos de prótesis acrílica. Luego que identificamos eso, obviamente procedemos a hacer la frenectomía. En este caso, el especialista que realizó fue el doctor César Hurtado, que él es cirujano bucomaxilofacial que trabajamos en equipo. Entonces, para poder hacer la frenectomía, algo para ellos, ¿no? Simple. A nosotros que no nos gusta cirugía, nada es simple. Pero con esto pudimos conseguir esa movilidad del labio y lo identificamos en esta etapa de prueba que nosotros tuvimos con la prótesis acrílica. Luego tenemos nuestros modelos de estudio, de trabajo en realidad para la evaluación y vamos pensando ya con todas las herramientas y el diagnóstico que nosotros pudimos ver, vamos viendo más o menos cómo va a ser el diseño para que podamos nosotros tener una distribución de fuerza, pero cómo podemos hacer el sellado, porque nos estamos dando cuenta que nuestra fisura es profunda y va y se comunica, ¿no? Entonces nosotros tenemos que sellar y tenemos que cerciorarnos que nuestros retenedores cumplen la función, que nuestros apoyos distribuyan la fuerza y que, bueno, el diseño de nuestra prótesis de cromo sea acorde a lo que nosotros necesitamos. Entonces hacemos un bosquejo para poder ir conversando también con nuestro laboratorio dental y poder analizarlo en conjunto luego de haber estudiado con todas las herramientas que nosotros estudiamos. Mandamos a hacer, hacemos las preparaciones y nos llega una estructura así. Entonces una estructura metálica con la distribución y el diseño que nosotros tenemos que hacer. Probamos al paciente, estamos ok, hacemos el enfilado dentario. Si bien aquí tenemos que entrar en consenso muchas veces con el paciente, porque un paciente un poco difícil, un paciente que pese a que tiene
la fisura palatina, acá en nuestro país para el trabajo coquean bastante, entonces tiñe los dientes, la mejora que tiene que tener con la limpieza. Entonces, es, es- es un, es un tema también de educar al paciente, el tema también de la forma de los dientes, el color, un poco el paciente quiero esto, no, un poquito más acá, un poquito más blanco, pero estos dientes son más amarillos. Entonces, esta es la etapa de repente que yo considero más complicada porque tenemos que llegar a un consenso entre lo que quiere el paciente, pero lo que es correcto realizar. Entonces, hacemos la prueba de enfilado para hacer ciertos ajustes y aquí podemos ver que está en lo último de la cicatrización, en la parte de la cirugía que se le hizo del frenillo, pero pueden ver de las fotos anteriores a esta cómo hay una mejor movilidad del labio superior. Entonces, nos ayudó bastante. Hacemos unas fotitos comparativas porque si ven las placas acrílicas llegan a tener más profundidad. Vamos ajustando, conversando con el paciente, la comodidad, cómo está, cómo no, cómo se siente. Bueno, aquí lastimosamente el paciente tumbó su plaquita acrílica y la quebró, pero bueno, ya la reparamos. Y así es que en base a nuestro borrador de la plaquita acrílica, hacemos nuestra plaquita ya de un poco más larga duración, que es la de cromo, viendo cómo entra la estructura y cómo entra toda la parte acrílica para poder llegar a cubrir las mismas zonas a profundidades también y con un correcto sellado de la fisura para que la comida sobre todo no llegue a la parte posterior. Y bueno, aquí la prótesis ya acrilizada podemos ver cómo la frenectomía nos ayudó, pero a sobremanera para el movimiento labial que no lo habíamos visto en la parte inicial de la historia clínica. Entonces, por eso la importancia realmente de tener los estudios, de sentarnos y analizar cada cosa a detalle y bueno, hacerlo también en equipo porque como rehabilitadores no vemos muchas veces detalles, ¿no? Que otras áreas sí la pueden ver. También le dimos una espesura mayor a los flancos, sobre todo del lado derecho del paciente, para que tenga un poquito más de volumen el labio en esa zona. Ahí vemos la oclusión, lado derecho e izquierdo, y ahí nos queda la prótesis entonces, y de esta manera nosotros hacemos el sellado a nivel oral. Entonces intervenimos a nivel oral el paciente. Ahora nos vamos a la etapa de las intervenciones faciales que le comentaba, que igual las dividimos en dos. Intervenciones faciales, uno, que son las rehabilitaciones estéticas, sobre todo, donde aquí evaluamos a detalle la simetría facial, el tono muscular, el tratamiento de las cicatrices con masajes, con láser, con relleno o con injertos grasos, la rinoplastía o retoque secundario que necesitamos hacer. Todo esto tiene un objetivo claro, que es la búsqueda de la armonía facial y naturalidad estética que tiene que tener el paciente. Y tenemos la etapa de las intervenciones faciales 2, donde va a entrar la terapia miofuncional orofacial, donde aquí es ya la etapa de, luego de haber hecho los tratamientos de las faciales número 1, hacer los ejercicios para el tono y la movilidad labial, la reeducación de los músculos periorales y masseterinos, la coordinación con la función respiratoria y fonatoria y la mejora de la simetría y control expresivo facial. Entonces, tanto las intervenciones orales tienen 2 etapas y las intervenciones faciales 2 etapas. En este paciente, si se recuerdan, hicimos una radiografía lateral para obtener ciertas cefalometrías. En este caso, necesitamos la cefalometría para hacer el análisis facial frontal, donde este análisis nos divide tercios, medidas valores, estándares, para ver cuáles son las porciones y las proporciones que están alteradas. Entonces, mediante estos estudios, nosotros trabajamos con este centro acá en mi ciudad, que nos permiten, nos da ya los resultados, las pupilas, los tercios, la evaluación de los tercios, las medidas, cómo están y cuáles son las alteraciones. Aquí un poquito los resultados. Entonces podemos indagar mejor con exactitud
mediante la cefalometría. Y el análisis facial lateral, lo mismo para ver el valor, cuál es el normal, está alterado o no está alterado, podemos ver perfil, la proyección nasal, el ángulo y todo más. Entonces, con esto y con más claridad, nosotros vamos a poder hacer las intervenciones que nosotros vemos en nuestro paciente. Entonces, aquí ya netamente la fase facial, nosotros en este paciente intervenimos con la especialidad de armonización orofacial. Si bien como rehabilitadora me involucro bastante en esta área porque pienso que desde mi visión de función es una especialidad que está creciendo mucho y que no estamos viendo el lado de rehabilitación funcional que esta área nos permite con los pacientes. Entonces, esta planificación involucra bastante la armonización y nosotros acá en Bolivia, en Santa Cruz, estamos desarrollando esta técnica que si bien es una técnica de la doctora Gladys Velasco, se llama adipoestructuración facial, es muy novedosa. eh, y bueno, en este caso intervenimos con con la doctora Justa Gorayev. Ella es la especialista en el área de armonización. Yo como rehabilitadora estoy haciendo un posgrado de armonización justamente para poder entender cómo desde la armonización puedo rehabilitar la parte funcional que no puedo muchas veces desde la parte oral. Entonces va mi rehabilitación facial, que muchos de los que somos rehabilitadores de repente los invito a que veamos un poco esta área de armonización desde la función como una área que nos ayuda bastante cuando hacemos nuestras rehabilitaciones, porque a nivel oral muchas veces no conseguimos todo lo que nosotros necesitamos para devolver esa funcionalidad que damos al paciente. Entonces, una de las técnicas que estamos trabajando con este paciente porque se realiza varias sesiones es la lipoestructuración facial. ¿En qué consiste? Nosotros en las facies tenemos los panículos adiposos, que son los depósitos de grasa. Nosotros tenemos depósitos de grasa que obviamente con el tiempo esto se va perdiendo. Por eso es que en la genética es como que la cara se va escurriendo, ¿ya? Y cuando hay asimetrías o hay alteraciones, bueno, esto también está alterado, esta grasita está alterada, estos panículos están alterados. Estos panículos se encuentran a nivel superficial y a nivel profundo y nosotros en esta técnica solo trabajamos los panículos a nivel superficial. Entonces, ¿de qué consiste esta técnica? Que nosotros hacemos, como dice la gráfica, nosotros hacemos un diseño donde están nuestros panículos de grasita y lo que hacemos es bioestimular esta grasita con químicos necesarios y le decimos a esa grasita, es como le ponemos vitaminas y lo estimulamos con unas canulitas y le decimos, bueno, pónganse a hacer ejercicio, más o menos como cuando volvemos al gimnasio. Entonces, esto me permite que esta grasita vuelva a regenerarse, haya una regeneración celular y por ende, obviamente, una regeneración de la zona. Entonces voy a ir estimulando para que haya un soporte, un sostén de todo esto, porque sabemos que la grasita sostiene la piel y con el tiempo la perdemos o cuando tenemos asimetrías por algún motivo la perdemos. Entonces aquí el esquemita que nosotros hacemos en el paciente, esto lo hacemos a nivel de la fascie y también lo vamos a hacer, lo hicimos a nivel de la nariz y el labio, que también tenemos panículos ahí y también hacemos la misma técnica porque toda esta área está deprimida, está alterada en este paciente. Entonces, basándonos en este esquema, nosotros en esta técnica lo que realizamos es la bioestimulación. Mediante cánulas hacemos los orificios que son los pertuitos y mediante cánulas nosotros hacemos la bioestimulación y el depósito que nosotros le damos. Aquí un pequeño videíto de la zona del labio, sobre todo, que es la zona crítica. Nosotros podemos ver acá que hay una resistencia, eso está rígido. ¿Por qué? Porque está la piel, está bien adherida por la cicatriz que el paciente tiene, por esa depresión. Al tener una alteración ósea, el paciente no tiene todo ese soporte, por ende, yo veo en la fascia la alteración.
pero yo no puedo ir directamente a colocar un producto o que me dé volumen si yo no preparo mi estructura, mi grasita, si yo no separo esa piel para que se regenere y esté preparada y separada para que yo pueda luego con otro tratamiento poder ir dándole el volumen o por lo menos paliar ese volumen que perdió por la pérdida ósea, la falta de desarrollo óseo que tiene en esa zona. Entonces, esto es un poquito el tema de la adipoestructuración. Aquí se lo hace a nivel de la nariz también. Y entonces es bioestimular. Ahí nosotros entramos de manera superficial y hacemos la estimulación de la grasita y vamos colocando el producto para que se vaya regenerando y haya ese desprendimiento y también podemos tener el espacio necesario para que nosotros podamos luego colocar otro producto para devolverle el volumen, ¿ok? Aclarando que todo esto es bajo una anestesia para que el paciente no sienta. En este caso, el paciente está con anestesia porque tiene la piel adherida, esa cicatriz que está rígida. Porque cuando es desde el punto de vista estético, nosotros no necesitamos anestesiar porque entramos a un tejido superficial graso, donde ahí no se siente y es algo muy suave. Pero en este caso con el paciente sí lo hicimos porque, bueno, tenemos esta alteración, en realidad tenemos una cicatriz súper marcada y pueden ver la fotografía, cómo hay un volumen, cómo automáticamente yo consigo un volumen, una regeneración que va desde el inicio. Obviamente tiene un proceso leve de inflamación, pero voy desprendiendo, ¿no? Eso que él tiene adherido por su cicatriz y su pérdida de soporte. Entonces, esta es la técnica de adipoestructuración, vuelvo a decir, para el que guste, la doctora Gladys. Y luego ponemos estos tapes para que me ubique un poquito en la posición que yo necesito luego de la intervención, ¿no? Y para que haya un correcto. Luego hicimos en la parte de armonización también un poco de relajación de esta musculatura porque el paciente está súper tenso, está ya acostumbrado a esa posición de la nariz, entonces nosotros no vamos a ir contra una musculatura que está súper rígida, aclarando obviamente que estamos con interconsultas y con tratamientos en equipos con el fisioterapeuta y con el fonoaudiólogo, porque solo eso no funciona. Músculos se integra en todo el cuerpo, nervios, todo el cuerpo. Entonces es un conjunto. Aquí sí también se intervino con la aplicación de toxina para un poco poder relajar eso y poder hacer la lipoestructuración y preparación para luego poder colocar, como se ven en las imágenes, ya la voluminización de la zona que se lo hace con el ácido hialurónico, una densidad más pesada cuando nosotros entramos a la parte ósea, ¿no? A profundidad para que nosotros, colocando microbulos, podamos ir colocando ese volumen, ese soporte desde adentro, desde la capa más profunda. Y también vamos a, bueno, estamos utilizando en el tema del labio, pero con una densidad más leve para que nosotros podamos volver y tratar de darle forma a ese labio, darle estructura, regenerarlo. No hayamos podido hacer, haya estado eso todo adherido, si no hayamos hecho primero la adipoestructuración, que es la preparación de este tejido para recibir a todo esto. Aclarando que miren cómo se ve la superficie. Luego aplicado el ácido hialurónico, tenemos un poco más de soporte, aclarando que ya está la rehabilitación de la parte oral, por eso es que va como complemento de mi rehabilitación oral. Entonces, puedo conseguir muchas cosas que yo sola desde la parte de rehabilitación oral no puedo. Entonces, la parte facial para devolver este tema de funcionalidad, asimetría, me parece muy, muy importante y que cada vez se está desarrollando más para que podamos utilizarlo. Vean la foto del lado izquierdo, cómo tenemos un mejor volumen haciendo estos tratamientos faciales
luego de haber terminado nuestros tratamientos orales, ¿no? Miren la nariz. Estamos hablando de que esto no es una sesión. El tratamiento de adecuaestructuración son unas 3 sesiones, toxina, hacemos y sabemos que luego de un tiempo se reabsorbe, se pierde, pero estamos ya con fisioterapeuta para hacer la parte muscular. El ácido hialurónico lo mismo, tienen sus tiempos predeterminados, pero son alternativas que en conjuntas que nosotros podemos darle al paciente que son accesibles. Muchas veces la cirugía del esteticista, perdón, del cirujano plástico o el especialista en cirugía bucomaxilofacial son tremendamente costosas, que también no son factibles para el paciente, o que también, como en este paciente, estos pacientes que yo les mostré han sido seleccionados por un programa que nosotros tenemos acá, que es en conjunto con el Rotarac, que atiende a estos tipos de pacientes. Estos pacientes ya fueron seleccionados y ya fue identificado que no pueden ser intervenidos quirúrgicamente, o al menos no aquí en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, es una alternativa que nosotros estamos viendo para hacer este tipo de protocolos para poder guiar y que podamos hacer la rehabilitación a estos pacientes. Miren cómo mejora tanto la estructura, o sea, la fascie como el soporte. El labio ya se va formando un poco, pese a que tiene una cicatriz que está bien rígida. Y con esta fotito de acá, de frontal, como vemos que podemos ir paliando y podemos ir viendo que el conjunto en sí de lo que hemos rehabilitado a nivel oral y a nivel facial se va viendo el cambio y se va viendo el desarrollo de esto. Y bueno, ese es el enfoque interdisciplinario que nosotros tenemos que darle a estos pacientes, con un protocolo. Si bien considero que está bien estructuradito, está simple, podemos devolver esto al paciente. Entonces, el enfoque interdisciplinario, en resumen, es la intervención del odontólogo rehabilitador oral y facial como un eje del tratamiento funcional. El cirujano maxilofacial con el soporte estructural, estético, el fonoaudiólogo con la rehabilitación del habla, el fisioterapeuta con el manejo muscular y postural, porque necesitamos esto para que funcione bien. El psicólogo, el apoyo emocional y la adaptación social para reincorporar a este paciente y que, bueno, vuelva a tener la vida, la calidad de vida que él merece tener, desde la funcionalidad hasta la estética, tanto oral y facial. En conclusiones, podemos determinar que el protocolo rehabilitador en adultos con labio paladar fisurado debe ser integral, funcional y estético. Requiere de un diagnóstico multidisciplinario y un seguimiento a largo plazo. La intervención adecuada mejora la calidad de vida y la integración social del paciente. Entonces, creo que va un poco, no creo, estoy segura, nosotros estamos en una carrera muy humana, muy de sensibilidad. No podemos hacer la vista gorda, como se dice acá, este tipo de atención, este tipo de pacientes. Y como rehabilitadores tenemos que estar aptos para poder dar cosas de repente más accesibles, simples y con protocolos que considero que son bastante simples. Y bueno, si bien no los estoy viendo, es un poco incómodo acá estar hablando. Eh, con esto espero haber podido ayudarles un poquito o sea, en un poco de tiempo. No puedo de repente mostrar todo, pero las intenciones han sido de que pueda identificar un protocolo claro, fácil, esquemático, pero con una visión integrativa de lo que es la odontología, la medicina, con cuán importante es el diagnóstico, las pruebas que se realizan y el trabajo en equipo y en conjunto tanto de odontólogos como médicos o del área médica, de profesionales, para que podamos devolver esto. También el tema social, no nos olvidemos de la parte social, proyectos sociales. Estos son proyectos sociales. Con esta calidad atendemos en los proyectos sociales gracias a un grupo de profesionales que es la Sociedad de Prótesis,
que tuvo esta iniciativa para que nosotros digamos, vamos, es nuestra especialidad, tenemos que brindar lo mejor, tenemos que apoyarnos, casarnos con otras áreas y poder dar este tipo de protocolos que van a ser de ayuda para todos y poder hacer este tipo de trabajo. Entonces, bueno, para ir finalizando mi presentación, creo que como persona, Limaciel Casteo, me resumo un poquito en estos logos. Soy miembro de la Sociedad Boliviana de Prótesis y Rehabilitación Oral de Santa Cruz de la Sierra, orgullosa de pertenecer a esta sociedad que son muy humanos y profesionales. Tengo la dicha de poder tener un centro médico odontológico donde trabajo de la mano con los médicos y odontólogos para poder brindar realmente unas rehabilitaciones integrales humanas a nuestros pacientes. No nos olvidemos que eso está por encima de la estética, la función. Nosotros estamos para dar salud. Tengo también el privilegio de formar parte de una de las instituciones más grandes de mi país y creo que del mundo, que es la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de acá de Santa Cruz de la Sierra. Soy docente de esta universidad, soy egresada de esta universidad, voy en cancha, más de 12 años de trabajo como docente, entonces creo que puedo aportar desde ahí con mis conocimientos, con mis inquietudes. Soy docente de la materia de prótesis removible y 3 y prótesis fija. Y bueno, mi casa también fue un DEPI que me abrió las puertas para poder apoyar en el tema de posgrado aquí en mi ciudad. Y bueno, ahora abriendo al mundo un poquito, gracias por la invitación a Fundepi Bolivia, porque fue mediante ellos que yo puedo estar aquí hablándole un poquito de la odontología boliviana, de una odontología social, de una odontología desde una sociedad de prótesis que puede ser muy humana y muy al alcance de todos. Entonces, esto es un poquito de lo que soy yo. Y bueno, le dejo mis contactos para el que desee información, hablar sobre el tema, coordinar. Creo que lo que sabemos es para compartir y recibir una retroalimentación de las personas. Entonces, bueno, ahí están mis redes, mi contacto. El que quiera, bienvenido en lo que yo pueda colaborar, siempre pueden contar conmigo. Y bueno, aprovechar nuevamente a los organizadores por la invitación y espero haber podido aportar un poco con algo que considero necesario de enfrentar como rehabilitadores orales. Muchísimas gracias.